Bienvenidos amigos, vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy y en este caso sobre un tema que nos han pedido también en repetidas ocasiones, es el sentir de un pueblo que se manifiesta en sus instituciones, y aquí es un modelo que, si bien es cierto, proviene desde la época del Renacimiento y todo ese tipo de situaciones cuando se vino la Ilustración, la idea de pensar de manera distinta al antagonismo que representaba al genio del ser humano, porque todo estaba regido por supuestas teorías de fe, de religiones, de lo que usted quiera, ¿no? Entonces no se trata de ese tipo de procesos, sino del genio del hombre. Es decir, el despertar del genio del hombre, pues vienen los grandes movimientos que se dieron. Primero se da la revolución económica por excelencia del mundo. ¿Cuál es esta? Pues la revolución industrial, que se da particularmente en lo que hoy es el Reino Unido, es decir, en Inglaterra. Particularmente se empieza el famoso boom de la revolución industrial, o sea, la revolución económica. Después viene una revolución social, por decirlo así, aunque mucho tiene que ver con la cuestión política y de otro tipo de géneros, es la Revolución Francesa, que junto con la independencia de Estados Unidos vienen a darse más o menos en los mismos tiempos. La Revolución Francesa nos habla de la revolución social, es decir, no solo de cuestiones de ideas, de conformación de los grupos sociales, de pensar en el ámbito de la sociedad en términos generales, ¿no? Y de ahí vienen todas unas ideas importantísimas. La independencia de Estados Unidos, bueno, esa es la revolución social. La independencia de Estados Unidos, por su parte, es lo que su servidor considera como la revolución más importante, pero del ámbito político. La revolución política, porque deja fuera a los iluminados, que eran los nobles, y se va sobre algo que es muy importante: el gobierno total y absolutamente civil, y que es precisamente el ejemplo que nos deja la revolución política por excelencia, que viene siendo precisamente la independencia de los Estados Unidos, porque nace una constitución, un gobierno civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de todo esto, todas estas ideas, damas y caballeros, se vienen concretando en el desarrollo del genio del ser humano, en el desarrollo del genio del hombre o del humano. Lo cierto y lo real es que vamos a hablar sobre un tema que proviene de todo ese enorme cantidad de bagaje teórico, político, económico que se da al despertar del genio del hombre, amigos y amigas, al pasar el oscurantismo famoso, que ya hablaremos en su momento. Pero lo más interesante de esto es lo que sigue a continuación. Vamos a ver cuáles son los poderes del Estado, considerando como eje, en este caso, a México. Es decir, ¿a qué me refiero concretamente? Me refiero concretamente a algo que es muy importante: es cuál es la estructura del Estado, en este caso mexicano, o de la mayoría de los países que conforman las democracias, vamos a decir, de carácter, ¿cómo se llama? Las democracias de carácter occidental, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas importantes que debemos considerar aquí. ¿Por qué es importante? Vean ustedes, fíjense, ¿cuál es su estructura y sus funciones? A grandes rasgos, en México no hay mucha tela donde cortar. Tenemos prácticamente, en la teoría, pero no en la práctica, un Estado federal que está compuesto precisamente, por decirlo de alguna manera, por entidades que le llaman federativas, porque estamos federativas, una acumulación de cuerpos independientes, autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso las entidades, por ejemplo, si hablamos del estado de Baja California, es el estado libre y soberano de Baja California. Estamos hablando de que son libres y soberanos, pero lo cierto es que las entidades federativas, o sea, los estados, tienen la estructura de la federación igualita en los estados, y se supondría que deben de tener la misma estructura en los municipios. Está conformado, una federación es la unión de varias entidades que pueden tener libertad, autonomía, soberanía, etcétera, etcétera, y se unen para conformar algo en especial. En México se llaman estados
como pasa en Estados Unidos, que son independientes, etcétera, ¿no? Y que pertenecen a algo que se llama federación. Entonces todo el mundo tiene sus propios gobiernos que se supondría deberían de ser distintos y de acuerdo al criterio de cada estado, pero sin embargo van tomando la misma imagen y semejanza de la federación, ¿no? Una federación parecida a la de los Estados Unidos, pero con unas características muy mexicanas. Pero lo mismo se replica en toda América Latina, damas y caballeros, donde encontramos una serie de repúblicas con distintas características, unas que se dicen federales, pero no cumplen esos términos de federalización. Sin embargo, para su lógica, su saber y entender, sí lo corresponden. Es decir, no hay reglas escritas aquí porque cada país, ojo, tiene la estructura que requiere y que necesita. Es más, como debiera de ser que cada país debe tener la estructura que requiere y que necesita y adaptarse a las circunstancias de acuerdo a la teoría, vamos a decirlo de esta manera, que es la grandeza del pensamiento humano. Ya cuando dices, esta república no es democrática porque no se fijan mis criterios, estás mal, ¿no? Entonces, y cada quien debe de entender la democracia como se sienta cómodo, no como lo obliguen a hacer, ¿no? Y eso es parte de la democracia. Entonces, visto así el país, respetables amigos, hay mucho que analizar respecto a su estructura allá funcional, ¿no? Básicamente se tienen tres poderes que deben de replicarse a nivel estatal y se supondría que también a nivel municipal. O sea, tres poderes y tres niveles. En este caso, cuando hablamos nosotros de niveles, estamos hablando de la federación, así federación, ¿sí? Estados o entidades, como usted quiera, y municipios. Entonces aquí estamos hablando, el municipio es la zona que tiene un territorio determinado y es la célula básica de la organización social, ¿no? El municipio tiene, pues, habitualmente una cabecera, una ciudad más o menos grandecita y varios pueblos que integran lo que se llama, varias delegaciones que integran ese municipio. En el caso de los estados, no, esto ya corresponden a ciertas características que se van dando históricamente y que de alguna forma forman ese territorio y se va conformando como algo independiente, soberano, etcétera, ¿no? Y la federación, pues, que es el conjunto de todos. Entonces, un municipio es la célula básica, un estado es la conformación de varios municipios que tienen ciertas características que conforman precisamente esa entidad, y una federación es el conjunto de todos los estados que conforman un país, en este caso México, ¿no? Esos son los tres niveles de gobierno. Cuando nosotros vamos ahora sí a la estructura, tenemos tres poderes básicamente, ¿no? Y esos tres poderes se debieran de replicar en los estados y en los ayuntamientos, nada más que los ayuntamientos está muy diluido esto. ¿Cuáles son esos tres poderes y qué hacen? Bueno, el primer poder que se puede decir contra todo lo que se diga y el más importante viene siendo el poder legislativo. ¿Quién lo conforma? Básicamente lo conforman dos partes, damas y caballeros. Son diputados y senadores. Los diputados son simple y sencillamente representantes populares, es decir, el gobierno no puede tomar en cuenta a todo mundo y lo tiene que hacer a través de representantes, es decir, se llama democracia representativa. ¿Por qué? Porque alguien me va a representar a mi ciudadano o a muchos ciudadanos los va a representar una persona y esa persona se llama representante o se llama diputado, que para el caso viene siendo lo mismo. Entonces, el representante de un territorio con ciertas características, necesidades, etcétera, se llama diputado. Entonces se va tasando ahí que cuántos gentes debe de representar cada diputado. Pues para los diputados estatales se habla de una cantidad, para los diputados federales se habla de otra cantidad, pero no nos vamos a meter a esto. Son representantes populares. Dicho de otra manera, se supondría que ellos son personas que van a manifestar ante el Congreso, en este caso el Congreso de la Unión, es decir, a nivel nacional en México, van a representar nuestros intereses. Si es un diputado para que te represente y que va a votar
por tus intereses o los intereses de la zona en que representa, ¿ok? En México son 300 distritos electorales a los que representan, en este caso, 300 diputados por los cuales va o usted vota directamente. Pero hay otros que le llaman diputados plurinominales, porque son desde aquellos que estuvieron a puntito de ganar, que se les da una diputación, como los que tienen ahí diputados por zona, una cantidad de diputados por zona y otra cantidad por diputados de lista que les entregan a los partidos políticos, son senadores, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir Senado? Que viene de senecto, es decir, de persona de la tercera edad, de que está ya en la senectud, cuando la persona está asentada, tranquila y que es cerebral, ya con experiencia, que ya está madura, que ya no tiene más intereses que el bienestar de todos los demás, o dicho de otra manera, el consejo de ancianos. O sea, viene de senecto. En México, en la Constitución del 17 se establecía que para ser presidente de la República y senador tendrías que tener 64 años de edad. De ahí para arriba. ¿Por qué? Porque ya son personas que no están buscando otros afanes que el servir, ¿no? Sí, ese es el proyecto. Entonces, el Consejo de Ancianos y el Consejo de todos los demás, de los comunes, por decirlo algo. De hecho, en lugares como Inglaterra se habla de los lores, para no decirles senectos, y de los comunes, que es, vamos a decir, todo mundo que tenga posibilidades de representar a la ciudadanía, porque la ciudadanía va a decidir a quien sea. Y acá no, se busca que sean personajes con cierta trayectoria, con cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, ellos representan a los ciudadanos, estos representan a los estados, o sea, las entidades. No me representan a mí directamente, sino al Estado en general. Y por lo regular en México se dice que son 2 senadores por cada entidad federativa, y entonces hablamos de 64 senadores, que ahora con lo de los pluris, las listas y cuánta cosa, han llegado a 128, casi el doble de los que estamos eligiendo. Bueno, independientemente de las conclusiones que usted saque, ese es el poder legislativo. ¿Qué hace el poder legislativo? Pues hace muchas cosas. No es discutir allí y hacer todo el show allí en las cámaras, no. Tiene un trabajo muy importante. El trabajo del poder legislativo es tan importante como es la representación popular. Representa a la ciudadanía. Es como cuando está usted en un sindicato y dicen, la asamblea es el todopoderoso, el que cambia, quite y hace lo que quiera, ¿no? La asamblea es soberana, y entonces los acuerdos que tome la asamblea que está ahí presente, esos son soberanos. Ah, bueno, pues el poder legislativo es la asamblea, sobre todo los diputados, es la asamblea soberana, es la que nos representa. Y si ellos toman una decisión, esa se aplica, no se discute. Ojo, lo que decida el legislativo se aplica, no se discute. Nadie puede discutir lo que el legislativo haga. ¿Nos vamos entendiendo? Bueno, ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Nada más se los pregunto, ¿no? Es decir, nadie puede discutir lo que haga salvo posiblemente lo que pueda decir un organismo internacional, y básicamente como opinión, pero nadie puede discutir lo que el Poder Legislativo haga. Ojo, y dices, ¿qué está pasando? Bueno, aparte de eso, el Legislativo toma decisiones porque hace leyes, o sea, la labor legislativa es hacer leyes, actualizar leyes, derogar leyes, crear nuevas leyes, reformar leyes, ¿sí? Y además, eso representa que puede desaparecer instituciones completas con el solo hecho de legislar. Entonces no necesita discusión de ninguna especie, porque es una decisión de ¿quién? De la Asamblea Soberana del Pueblo. Esta es precisamente la representación, la representación social. Es decir, ¿a quién representa? Representa al interés público, al interés ciudadano, a la soberanía popular. Por lo tanto, es el poder, les decía, más importante. Pero además de que tiene todo esto, es el que, como la Cámara de Diputados, se encarga de aprobar el presupuesto que se le da a cada institución de los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes de la Unión y de los 3 niveles incluso.
Así de sencillo. Es decir, es el que otorga el presupuesto, pero también lo más importante, ojo con esta situación, es el gran fiscalizador. El Poder Legislativo es el que tiene que vigilar, que fiscalizar en qué se gastó el presupuesto que aprobó, quiénes lo cubrieron y qué hicieron con ese presupuesto, y además auditar las obras, la calidad de las obras y todo lo demás, pero también saber si un funcionario de X o Z, de cualquiera de los otros poderes, está cumpliendo o no con su función, y el propio legislativo en un momento determinado los puede llamar al orden y ubicarlos e incluso cesarlos, incluso procesarlos penalmente. Por eso es tan importante el poder legislativo, damas y caballeros, porque es además donde suelen estar representadas todas las corrientes ideológicas y todas las corrientes políticas de un país, que le dan categoría precisamente al desarrollo político democrático de un país, para que se den una ligera idea de la enorme calidad que tiene un poder legislativo. Ahorita, por ejemplo, todo el mundo está preocupadísimo por ser presidente de la República. Muy bien, perfecto. Ojalá yo fuera presidente de la República, y mira, me emociono de solo pensar de ser presidente de la República. Pero señores, yo les diría, si algo me gustaría a esta edad que tengo, es ser senador de la República, mínimo diputado. ¿Por qué? Porque es el poder más importante de una democracia, damas y caballeros. Quien hace las leyes, las deroga, las actualiza, etcétera, etcétera, etcétera. Quien hace constitución, eso es lo más interesante del poder legislativo. Nos estamos enterando de esta situación, y los diputados tienen unas funciones y los senadores tienen otras. Y son tan importantes las unas con las otras, y sobre todo cuando trabajan en conjunto y toman decisiones en conjunto. Esto es muy importante, por eso es el Poder Legislativo tiene todas esas posibilidades. Nadie, incluso en el ámbito de la honorabilidad, del profesionalismo, de la buena crianza, de la ética, de la moralidad, damas y caballeros, puede tocar lo que decida el legislativo. Nadie lo puede cuestionar, nadie. El otro poder, damas y caballeros, es el poder judicial. Judicial, ¿no? Básicamente, ¿quién es, damas y caballeros? A nivel nacional, nosotros lo conocemos básicamente como dos, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que pues de repente el uno y el otro es exactamente lo mismo. Entonces dice, pues ¿cómo que está dividido? Pues no, hagan de cuenta que diputados y senadores fueran uno solo. Pues dices, ¿pero cómo? Bueno, así está esta situación. ¿De qué se trata el Poder Judicial? ¿Cuál es su función sustantiva, damas y caballeros? ¿Cuál es la función sustantiva de ellos? ¿Cuál es su estructura? Está dividida de juzgados federales, juzgados de circuito, juzgados regionales, y que la sala 1 y que la sala 2 y que la sala nomás 1. Entonces, estamos hablando de las salas: jueces, magistrados y ministros. Su función es muy simple, damas y caballeros. La función de este pueblo, como esta es la representación social, o sea, el interés público, simple y sencillamente se encarga de administrar justicia. Fíjense esto: justicia, y la subrayo, justicia, justicia. ¿Qué quiere decir? Que el Poder Judicial, formado por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, formado por jueces, magistrados y ministros, ¿sí? Desde colegiados de distrito, etcétera, etcétera, y otros grupos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de tribunales que se supone pertenecen a esto y que debieran estar conformados todos como parte del Consejo de la Judicatura. El Poder Judicial se supone que debe nada más administrar de justicia. ¿Y cómo va a administrar justicia? En base a lo que estos legislen, en base a lo que ellos digan, porque estos, si acaso, pueden enviar una ley, un proyecto de ley al legislativo para que ellos lo aprueben. Y si no lo aprueban, el Poder Judicial no tiene por qué tomarse esa atribución.
Ojo con esta situación. No tiene por qué tomarse atribuciones de ninguna especie. El Poder Judicial es una organización, un organismo, ¿sí? Que la pregunta es ¿quién eligió? Que se elige a través de una especie de carrera judicial donde presidentes de la República, diputados y senadores a veces deciden quiénes, lo tiene que validar el Poder Legislativo, particularmente en algunos casos los senadores, para poder decidir quién van a ser los jueces o magistrados, etcétera. Ojo con esta situación. Pero de ahí en fuera, ¿quién vota por ellos? Entonces, podemos decir una cosa muy interesante aquí. El Poder Legislativo, este que está aquí, es legal porque llenó los requisitos y además es legítimo. Legítimo. ¿Por qué? Porque la gente votó directamente por ellos y que de alguna manera, como votó directamente con ellos, se compromete y por lo tanto se supone que los reconoce como tales. Aquí tenemos un problema grave, respetables amigos, pero bastante grave. ¿Sí? Déjenme ver si pinta esta cosa. Que este poder puede ser legal porque ¿quién le da este poder? Le pasa parte de su legalidad, ¿sí? Y lo hace legal, ¿sí? Pero como nadie votó por ellos, de la ciudadanía, no representa prácticamente a la ciudadanía, es ilegítimo. Es decir, no tiene legitimidad, no tiene el reconocimiento popular. Y dices, ah, caray, ¿cómo? Eso es grave. Por eso en los países auténticamente democráticos, por eso estamos poniendo el caso de México, en los países auténticamente democráticos, también la gente relacionada con el poder judicial empieza desde abajo y empieza a ascender, hasta llegar a la magistratura, que es decir, el máximo nivel dentro del poder judicial. ¿Estamos? Caso, Estados Unidos se va eligiendo a estas personas y entonces ellos llegan siendo legales y legítimos dentro del poder judicial. Y en México no pasa eso. Ojo con esta parte. Entonces, ¿a qué tiene derecho ellos a juzgar? Dicho de otra manera, teóricamente, lo que ellos tienen que hacer es justicia. Es decir, tú vas con un juez y llevas un caso. El caso puede estar mal armado, pero el juez es la persona que debe de entender de qué se trata el proceso y tomar una acción de justicia. Puede estar mal escrito lo que estás diciendo, puede estar mal dicho, pero si el juez debe de entender de cuál es tu necesidad de justicia y ser salomónicamente la persona que decida cuál es el resultado, hacer juicio y dictar juicio a favor o en contra de un poder judicial que administra justicia bien, no tiene rezagos. Ahora bien, vamos por el tercer poder, que pues todo el mundo se fija en él, pero no necesariamente tiene que ser algo así como la lumbrera, porque todos son importantes. Ojo, y son además indispensables, importantes e indispensables. Los tres son importantes y son indispensables. Si alguien falla, falla toda la estructura del Estado mexicano. Poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Es el que ejecuta, es el gerente, es el que administra los recursos, ¿sí? Con base en un proyecto, precisamente, que en este caso lo representa ¿quién? Pues lo representa el presidente. Sí, el presidente de la República, ¿no? Simple y sencillamente es la persona cuyo proyecto de nación, que tiene su partido político, va a ejercer la administración de acuerdo a su proyecto de nación, del que ya le hemos hablado aquí. Y entonces lo que busca el Ejecutivo es hacer la mejor forma de administrar los recursos del pueblo. ¿Para qué? Para que sean óptimos y tengan el apoyo total y absoluto de la ciudadanía, para que ese proyecto, ese partido, esa corriente ideológico-política permanezca en el poder o se vaya, dependiendo, ¿no? Ojo con esta situación. Este poder es el poder de poderes. ¿Por qué? Porque este poder puede obligar a que haga cosas.
pero este no puede obligar a este a que haga cosas. Ojo con esa situación. Y sin embargo, el poder ejecutivo que representa el presidente de la República, el presidente de la nación, el presidente mexicano, sí, que aparte de que sí, él es legal y debe de ser legítimo, ¿sí? Por eso se habla de que tanto para ser legítimo, en este caso el presidente de la República, no solo debe de contar con el 50% de aprobación siempre, sino 50% más uno. Dicho de otra manera, para que sea legítimo tiene que tener siempre la aprobación por arriba del 50%. Se supondría que cuando un presidente baja del 50%, inmediatamente debe de ser sustituido y convocar elecciones. Pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque no está establecido en la ley. ¿Por qué? Porque los diputados y senadores, de acuerdo a posibles intereses, no establecen esta situación. Pero una democracia tiene que ser así de flexible y de rápida para actuar. Eso pasa en las grandes democracias cuando llega el momento que dice, ¿sabes qué? El primer ministro decidió que no está funcionando y va a convocar a nuevas elecciones. O que también pasa esto, que toma la decisión de cambiar elecciones. Porque tiene el cargo de del legislativo, el primer ministro. Pero ¿qué pasa en una república federal presidencialista como la nuestra? Pues no, se tienen que basar en este tipo de cosas. Pero en el ámbito teórico, el legislativo le puede ordenar al judicial que haga tales o cuales cosas con las reformas a la ley que hace. En cambio, déjeme decirle, el judicial no le puede decir al legislativo que haga qué. No debe, no puede, no corresponde a la ética. Entonces, porque se rompe el estado de justicia, de derecho, damas y caballeros. Otro. Nos vamos al ejecutivo y adivinen qué. Ya nos dimos cuenta. El poder legislativo le puede ordenar al judicial que haga X y le puede ordenar al ejecutivo que haga acá y allá, incluso fustigarlos por si no cumplen con lo que están diciendo. Ojo, ojo. Esa es una parte muy importante. Ahora bien, el poder judicial también le puede decir, al único que le puede poner las peras a 20 centavos es al ejecutivo. Y en cambio el ejecutivo no puede obligar al judicial a hacer nada, ni tampoco al legislativo poder obligar a hacer nada. Lo han hecho, sí, pero eso es ilegal. Eso no es lo correcto, no es ético, no es moral. Entonces, el ejecutivo no tiene por qué ordenarle a los otros. Sin embargo, que se ha estilado así, no es lo correcto. Entonces, por lo tanto, le puede ordenar a y a este. Nada más le puede ordenar a pero no le puede ordenar a este. Y este tiene que acatar prácticamente todo, pero no le puede ordenar ni al judicial ni al legislativo absolutamente nada. Le puede sugerir, participa en algunas cosas. Por ejemplo, cuando el legislativo tiene algunas decisiones, en un momento dado, el ejecutivo lo único que puede hacer, se lo han hecho en pocas ocasiones, es vetar lo que el legislativo diga. Y por eso se divide en dos cámaras para permitir la injerencia en un momento determinado, no del presidente que puede vetar una ley, o el judicial que puede hacer sus observaciones en cuanto a una situación determinada, pero no le puede ordenar al legislativo nada. Entonces, usted saque sus conclusiones de todo esto que le estoy diciendo. Estoy procurando ser lo más neutral y equilibrado en este sentido. Es nada más para que demos una pensadita sobre qué es lo que está pasando. Dicho de otra manera, este es el estado teórico de la Federación Mexicana particularmente. Ahora usted se preguntará, ¿qué pasa con los organismos autónomos, soberanos incluso, que no son soberanos, independientes, como por ejemplo la UNAM, como el Banco de México, el Banjico, ¿sí? Como el INE, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el IFETEL, que están allí y que se supone que estos, de repente, nos han salido con que están por encima del legislativo porque le ordenan al legislativo X cosa, le ordenan al judicial X cosa y le ordenan al ejecutivo, hasta los quieren multar a algunos.
Y dice, espérame, espérame, entonces estás hablando de un poder que, ¿dónde está? Que ¿cómo es posible que los legisladores puedan definir que alguien va a estar por encima de ellos mismos? No lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Bueno, eso pasa en México, que tenemos una serie de organismos. Claro, hay organismos que, de acuerdo a los acuerdos internacionales, como se viene siendo el Banco de México, y de ahí en fuera, pues nadie más, ¿no? Ahora está también la Fiscalía General de la República, pero eso fue precisamente para evitar la injerencia de cualquiera de estos que se encarga de investigar. Pues se optó por hacerla como el Banco de México, hacerla en este caso autónoma. La UNAM es correcto, ¿no? Es la Universidad Nacional. Y algunos otros organismos que pudieran hacerlo así. También en este caso la Fiscalía General de la República, organismos descentralizados, públicos, etcétera, etcétera, que van a hacer una función especial al margen del Estado mexicano, ¿no? Eso puede ser interesante. ¿Por qué? Porque de esta manera un organismo que no tiene injerencia de los otros, se supone, va a llevar los casos ante el Poder Judicial para que haga justicia. Y la pregunta sigue en pie hasta cuándo se hace justicia, ¿no? Es decir, estos investigan y luego lo llevan precisamente acá, ¿no? Esto es a grandes rasgos, damas y caballeros, los que quería compartir con ustedes sobre qué es la estructura y las funciones de los poderes del Estado mexicano, particularmente. Espero que si les interesó esto, me dejen sus opiniones y si algún tema consideran que necesita mayor explicación, me lo digan precisamente para hacerlo de esta forma y que sea una manera fácil, rápida de apoyarme en el pizarrón, didácticamente explicarles cómo funcionan las cosas en este país. Gracias. Regresando al principio, ¿AMLO es un estadista? La respuesta es lo es.